Teoría sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff es el método de las mallas y el método de nodos para encontrar las corrientes en un circuito eléctrico, ya que es una solución a un problema. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas en 1845 por un físico ruso, Gustav Kirchhoff. Su principal objetivo es la resolución de circuitos eléctricos, o sea, conocida la red, encontrar la corriente en todo el circuito. Se basan en la conservación de la carga y la energía. Así que conocemos la diferencia de potencial y cada uno de los elementos. Así que cuando conocemos la red, encontrar la corriente es importante para poderla encontrar en todo el circuito. Básicamente es la corriente eléctrica. Básicamente, el objetivo básico de la ley de Kirchhoff es la resolución de circuitos eléctricos. Por eso es muy importante en todas las carreras de ingeniería eléctrica. Ahí es donde se basa y es muy amplio. Estas leyes se basan en la conservación de la carga y su energía. O sea que lo que nos está diciendo es que si hay una conservación de carga, ya que no se destruye, y como toda la energía para los demás elementos. La primera ley, la ley de mallas, así se conoce. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla debe ser igual a 0. Así que lo vamos a poner, así que se vamos a hacer. La suma de todas las mallas eléctricas debe de ser igual a 0. En este ejemplo, tenemos un circuito y una red que es pequeña, que contiene 2 mallas. ¿Cómo las identificamos? Una malla es un ciclo cerrado. Hacemos un punto y empezamos a recorrer el circuito hasta llegar a ese punto. Eso es una malla. Acá puede haber otra malla, ya que venimos acá y volvemos a este punto. Así que buscamos cuántas mallas hay, ya que la elección de la malla no tiene regla. Nosotros podemos escoger las mallas dependiendo de cuántas mallas hayas, ya que la trabajamos como nosotros queramos. Por lo regular, en la teoría de los circuitos, cuando tenemos una red, por lo regular se escoge un sentido de corriente igual, ya que sea parejo para todo, ya que esto es una regla que se colocan en los circuitos eléctricos. Ya que siempre vamos a dibujar el sentido de la corriente hacia el mismo lado, ya que esto puede ser arbitrario. El siguiente paso para resolver esto es que es una suma algebraica de las diferencias del potencial. Las fuentes básicamente ya tienen su polaridad, así que vamos a poner las cargas: menos, más, menos, más, ya que ya tiene su polaridad. Así que ¿quién le va a dar la polaridad a los elementos? Ya que si esto es un elemento y es una resistencia,
donde entra la corriente le vamos a poner el más y donde sale el menos. Si la corriente entrara en forma diferente sería más y menos. Así que cuando viaja para un sentido dado, más menos, y cuando da más menos, menos algo, menos más, más algo. Y así que le vamos a llamar I1 y I2. Ya que va a haber una caída de voltaje debido a la otra. Así que lo vamos a identificar colocando un sentido a la corriente. Lo vamos a poner, ¿cuál de los voltajes es el más alto? Entonces el de 12. Entonces vamos a poner la corriente y la vamos a llamar I1. Así que con el otro esquema vamos a colocar el mismo sentido de la corriente y se va a llamar I2. Entonces acá va a entrar, va a ser más y sale menos. Acá va a entrar y acá va menos, más menos. Para esta corriente I2, acá entra y acá sale. Acá va a entrar, aquí va a salir. Ya la fuente que tiene su polaridad, básicamente ya está con sus cargas. Lo que va a ser una suma algebraica, ya que la suma indica que la diferencia de potencial entre 1, entre 2, etcétera, es igual a 0. Y no sabemos si es positivo o negativo. Y no sabemos si es una subida de potencial o una caída. Ya una vez que hemos establecido los signos de cada uno de los elementos, entonces podemos empezar con cualquier punto. Entonces los nombramos malla 1. Con esta malla podemos proceder a viajar en todo este lazo, en toda la malla. Entonces menos más 12. Seguimos. Más menos. Entonces menos. Entonces la diferencia de potencial de un elemento resistivo es igual a R por I. Entonces R, que es 2, y la corriente, que es I1. Seguimos viajando, más menos, una caída potencial que vale menos 4. I1. Y está pasando la corriente en la malla 2. Entonces, cuando viajamos para acá, entonces es menos más una subida potencial, más 4 y 2. Seguimos viajando y llegamos al punto de partida y esto es igual a 0. Ya tenemos la malla 1. Ya que viajamos menos más, una subida potencial, más menos de potencial, una caída potencial. Acá hay dos corrientes que están pasando por la resistencia. Cuando voy viajando es menos más, y cuando pasamos hacia el otro lado es más menos. Siguiendo la trayectoria, ya que cuando pasamos y llegamos al punto de donde yo partí, ya sabemos que eso nos va a dar igual a 0, según la primera ley. Ya que cuando dice algebraicamente, significa esto: 12 más 2 veces I1 más 4 veces I1 más 4 y 2, y esto es igual a 0. Así que tenemos una diferencia de potencial B1 más una diferencia de potencial B2 más una diferencia de potencial B3 más una diferencia de potencial de B4 igual a 0. Así que tenemos
Así que tenemos una suma diferencia potencial que cuando dice algebraicamente es porque es negativa. Es una caída potencial. Entonces, por eso es que se le dice suma algebraica. Y esta suma que está acá es la que se está representando aquí. La suma de potencial, de diferencias de potencial en una malla específica, eso tiene que ser igual a 0. Ahora, ya que tenemos el concepto de esa malla, bueno, podemos formular la otra malla. Primero resolveremos este. Y ahora tenemos que... Entonces la corriente que pasa por ese elemento, una corriente que va hacia abajo que es I1 y una que va hacia arriba que es I2. La corriente I que pasa por este elemento, escojo el mayor. Entonces I1 es menor que I2, entonces I1 debe ser mayor que I2. Si fuera en el sentido contrario sería menos. Si lo hubiéramos puesto al revés, hubiera sido al contrario, hubiera sido un más o un menos, ya que la caída va a entrar hacia otro lado y la subida hacia otro. Ya que eso sea como nosotros coloquemos la corriente. Ahora, la solución de un problema de una de las corrientes es negativa, significa es que el sentido es opuesto. Así que si decimos que salió negativa, entonces va a significar que el sentido de la corriente no va hacia ese lado, sino que va hacia el otro lado. Entonces, básicamente, esta va a ser la idea esencial. Ahora vamos a la segunda ley. Vamos a ver la segunda ley. La segunda ley de Kirchhoff se conoce como ley de nodos, que nos dice que en cualquier nodo la suma de todas las corrientes que salen o entran deben sumar 0, ya que esto es muy importante, o sale o entra. Ahora, ¿qué es un nodo? Esto es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Acá lo estamos representando, no lo estamos especificando, puede ser una resistencia, puede ser un conductor. Básicamente es un componente eléctrico, donde la terminal de este componente se une a este punto y la otra se une a este punto. O sea que este punto que está acá lo vamos a llamar nodo. Ahora, la ley me dice que todas las corrientes que salen, o sea que aquí está el nodo y todas las corrientes que salen de ese nodo, o las que entran, todas las que entran en ese nodo, la suma de esas corrientes en este nodo es igual a 0. O sea que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0 en ambos casos. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Yo preferiría elegir el caso de las corrientes negativas, o sea, las que salen. O sea que si acá viene una corriente I1, o sea que sale la corriente I2, y por un lado, y aquí una corriente I3, por ejemplo. Lo que vamos a hacer, por la conservación de la carga I1, debe ser igual a I2 más I3. O sea que no hemos violado ninguna de las leyes. Así que podemos decir que 1 menos I2 menos I3 es igual a 0. O sea que podemos llamar suma algebraica I1 más menos I2 más menos I3 es igual a 0. O sea que no lo podemos hacer de esta manera, porque lo que va a pasar con la ley
Ahí estamos poniendo lo que dice ahí, que esta corriente sale y esta corriente sale y está ahí 3. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar el sentido de la corriente? Porque si hay 2, le sentido el cambio del sentido de la corriente y la ponemos al contrario, entonces se va a volver positiva. Y si la cambiamos a la I3, se va a volver positiva. Entonces todas las corrientes van a estar entrando. Entonces si le cambiamos el sentido de las corrientes, van a quedar positivas y positivas y podemos llegar a esta ley. Entonces no hemos aceptado aún el resultado si nos damos cuenta. Entonces la que está corriente que está entrando en el nodo sale en esas 2. Si le cambiamos el sentido de la corriente a esas 2, entonces sí tenemos una suma como dice la ley. Entonces